vivían Cervantes, Shakespeare e Garcilaso de la Vega. Tamén no 23 de abril naceron ou morreron outros escritores eminentes. Por este motivo, esta data tan simbólica para a literatura universal foi escollida pola Conferencia Xeral do UNESCO para render unha homenaxe mundial ao libro e aos seus autores. A idea desta celebración partiu de Cataluña, onde este día é tradicional regalar unha rosa ao comprador dun libro. Durante este mes de abril, no colexio, realizamos moitas actividades relacionadas co libro. Unha delas foi de elegir o noso libro favorito. Como non temos posibilidade de escoitarvos a todos, imos sortear un alumno ou alumna de cada curso e un mestre. Moi ben, pois vamos ao sorteo. A ver, esa máquina diferente, veña. Ese que cae, xa o primeiro. A ver. Piñeiro, cal ou mar? O mar. Sí, pero no sé si... Estaba allí, ¿dónde está Alma? ¿Dónde está Alma? Toño, aparta para detrás el árbol. Alma, estaba ahí. A ver. Era o dos 7 cabritillos, a ver dónde está. Que diga como se chama esa A ver, Omar, vas a decir los demás nenas como se chamaba o teu conto favorito da biblioteca, vale? Enséñalles así, e dilles como se chama. Como se chama? A ver, profe. Como se chama? Pero dillo a eles, máis alto. Os cabritillos. Os 7 cabritillos. E que pasaba nese conto? Non te acordas? Que dibuixaches aquí? El lobo. Que dibuixaches? Dillo ti, o nome? O lobo. E que facía o lobo? No conto. Non te acordas? A quen comía o lobo? A quen comía? Os cabritillos. Era o que máis che gustaba da biblioteca? Sí. Pois este era o conto. A ver esas manos. Infantil, ¿eh? Infantil. Varela Cajide. No, espera. Sí. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Tienes que decir como se chamaba o libro, cosas. Onde as dan, tómalas. Veña, contales. Pero a ver, contales que hai nese libro que debuxaches. Hai un animal que hai un lobo que intenta comer a outros animales. Intenta comer, pero Unha cigüeña, non era? Sí, intenta comer a unha cigüeña. E que dibuixaches aí? Enseñalles o debuxo. Un lobo. Rodríguez, Villa María. Este. A ver, contanos que pasa aí. Contanos o que dibuixache, contanos todo. Contanos todo. A ver, enseñanos o dibuixo e conta como é ese libro, a ver. Pues que a Bella le gustaban los libros y que su padre trabajaba mucho, que fue el castillo de la bestia. Y que después lo enterró y fue a su casa el padre de la Bella. Y entonces la Bella decidió quedarse en el castillo y dijo para que se quedara para todo. Pues que la Bella tenía una flor que se le quitaban los pétalos porque ya se les hacía el hechizo.
Muy bien, al final, ¿qué pasó? La Bella y la Bestia, ¿quién era la bestia? Pues la bestia se convirtió en el príncipe. Muy bien. ¡Claro! Entonces, les vas a contar tú el cuento. Las dos, si queréis, me da igual. Cuidado ahí con... A ver, El sol triste. el sol triste. Enséñaselo, enséñale al sol cómo está. ¿Veis? Está triste. Pasamos, a ver qué pasa. Girar un poquillo, si no los pequeños no ven. A ver. Las nubes tapan. No, Las nubes lo tapan, sí. las nubes no tapan. Por eso está triste, porque las nubes... Enseña aí, Inés, enseña... Ah, sí, sí. Las nubes tapan el sol, como a hoxe, vedes? A ver, lee, Se María. mira así. Pobre sol, el sol llama al viento. A ver, El sol enseña. llama al viento. Veña, vamos a soplar todos como ven. A ver, os pequenos. Ahí. Muy bien. Sigue. A ver qué pasa. Las nubes se fueron A ver, y el sol ríe. claro, las nubes se fueron. A ver. Para aquí. Muy bien.